gran saludo, amigos de Frases de Boxeo. Les habla su amigo Simón Piña. Hoy reseñaremos una triste noticia. Se nos fue el gran campeón olímpico de Venezuela, Francisco Morochito Rodríguez. Morochito nació el 20 de septiembre de 1945 en Cumaná. Le decíamos Morochito porque Morocho nació con una hembrita, con una niña llamada Alida. Así que se criaron allá en Cumaná. Y desde el 45, ya por los años 60, había el auge del boxeo en Cumaná. Cumaná se transformó en la reina del boxeo en Venezuela y en Latinoamérica y alcanzó a tener 2 campeones mundiales en boxeo profesional y el Morochito Rodríguez en boxeo amateur, además de otros galardonados en el boxeo amateur, el aficionado, como Alfredo Lemos, que fue medalla de plata en los Juegos, los primeros mundiales, el primer mundial de boxeo aficionado en La Habana 74. Y muchos otros cumaneses alcanzaron grandes glorias. Bueno, en los años 60 Morochito era admirador de Pedro Gómez, el mejor peleador que ha dado Cumaná. Y Morochito le llevaba el maletín a sus entrenamientos, lo acompañaba, y ahí se aficionó al boxeo y el maestro Eli Montes, otra leyenda del boxeo cumanés, lo comenzó a entrenar y Morochito fue a Juegos Nacionales, donde perdió con Lumumba Estaba, una de las pocas peleas que perdió, y después lo trajeron o lo llevaron a Caracas a enfrentar al mejor peleador del Distrito Federal en la división mosca, que era el moreno Candelario Guzmán. En el Palacio de los Deportes, Morochito le dio una paliza a Candelario Guzmán y ahora todas las miradas de la afición boxística se posaban en Morochito. Así fue a los Juegos Panamericanos de Winnipeg 67, en donde le tocó en la primera pelea sorteado el campeón centroamericano, el cubano Luis Mariano Cecé, un zurdo que había noqueado al mexicano Ricardo Delgado en la final de los centroamericanos del año anterior, del 66. Bueno, Morochito saliendo ya, eliminó, le dio una paliza a Luis Mariano Cecé y quedó como el gran candidato a la medalla de oro. Después derrotó al norteamericano Arlan Marble y la final fue contra Ricardo Delgado, al que derrotó también otra vez porque en un torneo en Caracas llamado Torneo Cuatricentenario, porque fue en el año 67, el año que Caracas cumplía 400 años. Bueno, así Morochito alcanzó su primera medalla de oro. Fue la única medalla de oro de Venezuela en esos Juegos Panamericanos. Ganaron 2 de plata, pero en atletismo. Ganó la saltadora Gisela Vidal y el heptatronista Héctor Tomás. Ganaron medalla de plata. Bueno, de ahí en adelante Morochito compitió en todo el ciclo olímpico, incluso en unos latinoamericanos de Chile en el año 67, donde el torneo fue a 2 vueltas. En la primera Morochito llegó a perder, una de las pocas veces que perdió en el boxeo aficionado, con el brasileño Servilio de Oliveira, pero en la segunda ronda Morochito lo derrotó ampliamente y en el peso mosca entonces hubo 2 medallistas de oro, uno de ellos el Morochito y el otro Servilio de Oliveira, el brasileño. Así Morochito fue a los Juegos Centroamericanos Panamá 70. Allí tuvo como rival en la primera pelea también al representante de Cuba, pero esta vez fue Rafael Carbonell, al que derrotó 2 veces, porque lo derrotó en la primera pelea que se vieron las caras en los Juegos Olímpicos de México 68. Así que Morochito le ganó la primera pelea al cubano, ya salió del gran problema de la división. Después derrotó al ceilandés Masataka Karakatturane, representante de Ceilán, un país que le cambiaron el nombre, ya no existe como Ceilán, ahora se llama Sri Lanka. Esa fue la única pelea que Morochito ganó por nocaut. Después se encontró a su viejo conocido, Arlan Marble de Estados Unidos, lo derrotó por decisión y llegó a la final contra el coreano John Yoo-hee, que había eliminado al representante de México, que había sido el costeñito Morales, que en profesional después lo conoceríamos en Venezuela porque peleó por el título mundial mosca con Betulio González. Así que
Bueno, de esta final hay una anécdota que Morochito no daba el peso, tuvo que trotar y tuvo que saltar cuerda y dicen, eso nunca se ha comprobado, dicen que Ángel Edesio Escobar y el profesor Rivas le quitaron la prótesis dental a Morochito y que eso ayudó a que hiciera el peso. Yo después he averiguado con odontólogos y me dicen que una prótesis dental no pesa ni 100 gramos y no puede ser. Pero eso se corrió en Venezuela y fue prácticamente como un chiste. Bueno, de esto yo también tengo una anécdota con Morochito Rodríguez, que era mi amigo, era mi vecino en Catia, en Caracas, en Casalta. Y cuando yo llegaba de cualquier diligencia o del trabajo, me lo encontraba por los alrededores de la estación Propatria. Y caminábamos por ahí, nos tomamos algún refrigerio y conversábamos de boxeo. Pero Morochito era un cumanés nato, como los cumaneses, contador de chistes, un hombre de buen humor, simpático, hablaba con todo el mundo. Y recordaba ahora en un programa que me entrevistaron que una muchacha que vendían frutas y verduras en las aceras frente a la estación del metro Propatria, las muchachas conocían a Morochito y estaban hablando de una de ellas que estaba muy gorda. Decía, y pasó Morochito, que siempre se mantuvo delgado, como cuando boxeaba, y la muchacha le dijo, Morochito, ayúdame, ¿qué como, qué hago para rebajar esta barriga? Y el Morochito le contestó, mija, come chicle y escupe. Eso me acuerda lo de la final olímpica, porque el Morochito tuvo que hacer eso. Comió chicle y escupía y saltó cuerda, pero para bajar nada más 100 gramos. Aquella muchacha lamentablemente tenía que bajar como por lo menos unos 15 kilos. Pero bueno, fíjense cómo era Morochito, el hombre afable, el hombre que hablaba con cualquiera en la calle, se paraba a conversar, firmaba un autógrafo, se tomaba una foto. Por esto Morochito, allá en Catia, en Casalta, donde vivió hasta sus últimos días, era muy querido. Bueno, Morochito venía enfermo del hígado, a veces se pasaba de algunos traguitos y había estado enfermo y le dio una crisis, a lo mejor un coma hepático, y murió en su casa del bloque 23 de Casalta. No, según su hijo mayor, me contaba hace poco que hablé con él por teléfono, que murió en la casa, no hubo tiempo de sacarlo, lo sacaron, pero ya había perdido, no tenía signos vitales. Bueno, pero Morochito, les decía yo que fue campeón en todo el ciclo olímpico. Les digo, fue campeón en Panamá 70, los centroamericanos, le ganó la final al Papi Torres, representante de Panamá, y en las semifinales le ganó al mexicano Pedro Flores, que era un gran peleador, y en el profesional le quitó el título mini mosca nada menos que al japonés Kyoko Buchike. A ese Pedro Flores Morochito le ganó. También después fue a otros panamericanos en Cali 71. Ahí Morochito también fue en peso mosca. La primera vez de Winnipeg no se había inventado el peso mosca, pero para Cali 71 sí. Lo que pasa es que Morochito le dio lugar a otro oriental, a Luis Mata, para que compitiera en el peso mini mosca. Otros representantes de otros países evadieron cuando supieron que Morochito cambiaba de división de mini mosca a mosca, se quedaron en mini mosca o subieron a gallo. Es el caso de Rafael Carbonell, que sin Morochito ganó la medalla de oro en mini mosca, y el mexicano Pedro Flores subió a gallo. Les conté que le ganó a Buchiki en profesional en mini mosca y subió a peso gallo para esa competencia, no encontrarse con el Morochito Rodríguez. Otra anécdota es que Morochito fue 2 veces medalla de oro panamericana, en el 67 y en el 71, y en ambas enfrentó al representante de México, que eran 2 hermanos. En Winnipeg fue Ricardo Delgado y en Cali 71 fue Arturo Delgado. De manera que la familia Delgado allá en México debe por lo menos tener una fotico del Morochito Rodríguez, porque fue el verdugo de los hermanos Delgado en las 2 finales panamericanas. Luego Morochito se hizo una celebridad cuando ganó en el 68. Es la celebración más demencial que se haya visto en Caracas. Se trancó el tráfico, todo el mundo tocando corneta.
aquello fue un acontecimiento tremendo. Morochito siguió en el boxeo, muchos querían que se retirara, que no peleara más, pero los dirigentes que querían ganar otra medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 insistieron que Morochito continuara, y el Morochito ya no era el mismo, no peleaba muy seguido, no se portaba bien, y Morochito primero perdió en unos Juegos Boxan en el 72 en las Islas Canarias, y después fue a los Juegos de Múnich 72 y perdió en la primera pelea con el australiano Dennis Alan Talbot. Morochito después hizo alguna que otra reaparición, también perdió en una pelea en el velódromo contra un muchacho llamado, creo que José Castillo, y se fue del boxeo Morochito, pero siempre fue el gran Morochito. Ahora, claro, yo siempre me quejo que últimamente Cumaná, que fue la cuna del boxeo mundial en un tiempo, en el año 71 tuvo 2 campeones mundiales, aparte de Morochito, que fue medalla de oro olímpica, tuvo campeones mundiales en Antonio Gómez y en Alfredo Marcano, además de un retador al título mundial pesado en José García, de manera que Cumaná era la vedette del boxeo mundial. Y luego el boxeo ha caído, bueno, en Cumaná parece que ha caído todo, y últimamente me quejo yo que mis hermanos, mis amigos cumaneses no son tan aficionados al boxeo, ya no se recuerda, los cumaneses más jóvenes ya no recuerdan aquella época de oro. Morochito vivió después, se casó, tuvo 6 hijos y vivió en Casalta, en el bloque 23, letra A número 2. Y ahí Morochito, ya les cuento, una celebridad, amigo de todo el mundo, tuvo 6 hijos con su señora esposa, que es su única esposa de siempre, y siempre fue muy recordado y muy querido, y todos los años se le homenajeaba los 26 de octubre, que fue el día del año 68 que ganó la medalla de oro olímpica. Hay un gimnasio en Cumaná que se llama 26 de octubre precisamente por esta fecha. El Morochito, bueno, estando libre, recibió varios gobiernos, le regalaron un apartamento, ese apartamento de Casalta. Visitaba mucho el barrio La Coromoto en la avenida San Martín, porque allí vivía la familia de su esposa. En todas partes, Morochito ya era un caraqueño, pero frecuentemente iba a Cumaná y allá siempre se le rendían homenajes. De modo que el Morochito Rodríguez hasta ahora sigue siendo el único medallista de oro en el boxeo venezolano. Pedro Gamarro en el 76 llegó a una final, pero fue víctima de una decisión controversial con el alemán Jochen Buffel y se quedó con la medalla de plata Pedro Gamarro. Bernardo Piñango en el 80 también ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú, pero nadie ha alcanzado una medalla de oro como el Morochito Rodríguez en boxeo. De modo que se nos fue nuestro medallista de oro olímpico, tristeza, en el boxeo venezolano, y yo creo que Morochito tiene que recibir todos los homenajes que se le pueda rendir a un gran atleta. Descanse en paz nuestro gran campeón Francisco Brito Rodríguez, el Morochito Rodríguez. Un saludo.